Hola, soy María do Rosário Sousa, profesora e investigadora principal en la Universidad Católica de Oporto, Portugal. La ponencia temática de un trabajo que presento en este congreso está subordinada al tema del pensamiento crítico a las nuevas pedagogías en la educación artística y musical intercultural. Aportaciones de la pedagogía musical y la pedagogía intercultural. La educación artística es fundamental en la formación y construcción de la identidad de la persona humana. A lo largo del tiempo, hemos constatado la importancia que adquieren las manifestaciones y expresiones artísticas de pueblos y culturas cuyos horizontes se identifican con los valores educativos de cada uno, buscando expresar ideales de belleza y plenitud a través de las más diversas manifestaciones sociales, culturales y antropológicas. En este sentido, la educación artística debe ocupar un lugar destacado en los contextos de la educación global para todos los seres humanos, especialmente por su carácter formativo, dinámico y transformador, dada la amplitud de sus horizontes. Estos ideales ya provienen de los filósofos griegos, donde Platón y Aristóteles nos hablan e indican los caminos de esta educación holística encaminada a la formación plena del individuo. La ponencia temática tiene como objetivos reflexionar y profundizar el conocimiento sobre las contribuciones educativas, pedagógicas, científicas e interculturales que surgen de la implementación de metodologías para la enseñanza de la música para niños y jóvenes en Portugal y en el mundo. Destacamos Emile Jacques Dalcroze, 1865-1950, Justine Bayard-Ward, 1879-1975, Zoltán Kodály, 1882-1967, Edgar Williams, 1890-1978, Karl Orff, 1895-1982, Maurice Martineau, 1898-1980, Shinichi Suzuki, 1898-1998, Pierre Vanova, 1920-2009, George Courtag, 1926, Edwin Gordon, 1927-2008, Mary Schaeffer, 1923 y Jos Vitak, 1935. Abriendo nuevos caminos que estimulan nuevos ideales y nuevos rumbos en los contextos de la educación global y la educación artística, transformaron el pensamiento y las acciones educativas de innumerables profesores y educadores en el sentido de abrir horizontes en los campos de la innovación, la creatividad, la improvisación y el aprendizaje instrumental. Destacan las formas lúdicas y creativas que se traducen en el placer de experimentar la música y hacer música de las más diversas formas, específicamente a través del canto, el movimiento, la danza, el teatro, el aprendizaje instrumental y muchas otras formas de expresividad cultural e intercultural. Sus principios y directrices dejaron marcas visibles de innovación y nuevos paradigmas en los contextos de la educación artística, la educación musical y la educación musical intercultural. A través de la exposición de una investigación científica, buscamos dar a conocer los horizontes de las dinámicas pedagógicas y didácticas realizadas. Entrevistamos a un panel de 37 personalidades del mundo musical portugués y extranjero, donde experiencias prácticas nos contaron sus vivencias con niños y profesores en escuelas y academias de música. En esta investigación destacamos con especial relevancia el papel predominante de Madalena Perdigão y la Fundación Carlos de Gulbenkian en la implementación de nuevas visiones pedagógicas y didácticas en los contextos de enseñanza y aprendizaje musical y de educación artística en Portugal, particularmente en la implementación de estas nuevas prácticas metodológicas. De esta forma,
Y según Sousa 2021, la Fundación Carlos de Gulbenkian ha sido y sigue siendo durante mucho tiempo una institución dedicada a la cooperación en los campos de la cultura, las artes y la ciencia, entre muchas de sus actividades. Con especial atención a la educación artística, esta institución ha llevado a cabo acciones de gran envergadura para promover y colaborar en todo tipo de iniciativas, en particular las destinadas a dignificar la enseñanza y la cultura en Portugal y en el mundo. Considerando de gran importancia las artes y la música dentro de los diferentes niveles de educación, es imperativo resaltar el papel fundamental e impulsor de esta fundación a través de la persona de Madalena Perdigão, 1981, en la implementación de la educación artística en Portugal. A través de la Fundación Carlos de Gulbenkian fue posible formar profesores con becas en el extranjero con estos grandes pedagogos cuyas aportaciones de estos aprendizajes se aplicaron posteriormente en la educación artística en Portugal. Así, Madalena Perdigão invitó a un grupo de profesores portugueses quienes con gran compromiso aceptaron el desafío de salir del país para estudiar y trabajar con los pedagogos antes mencionados. Pasando a la descripción de cómo se desarrolló esta intensa actividad, sabemos que alrededor de los años 60 se inició una experiencia a través de la Fundación Carlos de Gulbenkian que consistió en la difusión de la metodología Edgar Williams para niños a partir de los 4 años, aportando para el surgimiento de 2 grandes escuelas. La Gran Escuela Williams con las maestras Salomé Leal, Vitória Reis y Luisa de Gama Santos como supervisores, y la Gran Escuela Orff, donde los principios pedagógicos de Karl Orff fueron guiados por la maestra María de Lourdes Martins, discípula de Karl Orff en Alemania. Citado por Sousa 2021, página 40. Las personalidades entrevistadas son María Teresa de Macedo, Odete Gouveia y Irene Megre en la metodología Edgar Williams, Margarida Abreu en la metodología Jacques Dalcroze, Cristina Brito de Cruz en la metodología Kodály, Graça Boal Palheiros en los principios metodológicos Karl Orff, María Elena Vieira en la metodología de Edwin Gordon, entre muchos otros. Estos profesores universitarios y de conservatorios de música estudiaron y trabajaron directamente con los pedagogos mencionados, habiendo implementado, desarrollado, evaluado y validado las metodologías mencionadas en contextos educativos portugueses. Este panel también incluye interesantes reflexiones y testimonios presentados por profesores, directores, compositores, especialistas y también instituciones educativas públicas y privadas. Los caminos tomados en el ámbito de un proceso de investigación de análisis cualitativo consolidan este trabajo, donde la metodología utilizada fue la entrevista semiestructurada. Los resultados de esta investigación, tomados del análisis de contenido realizado y organizados en una categorización integral, son indicadores de la efectividad de estos principios metodológicos en el desarrollo de capacidades estéticas, creativas y expresivas. La difusión de proyectos y actividades de enseñanza-aprendizaje en Portugal y en muchos países del mundo significa demostraciones inequívocas de estos supuestos que en la actualidad son de gran interés y de mayor relevancia en las escuelas nacionales e internacionales. El análisis de contenido mostró los grados de relevancia de estas innovadoras metodologías. Los resultados son indicadores de transformación realizada en la mente de docentes y educadores, la mayor motivación y la adquisición de habilidades estéticas, expresivas e interculturales en niños y jóvenes en los diversos niveles culturales y artísticos.
Sobre el desarrollo del pensamiento crítico, las habilidades blandas y las nuevas tecnologías, se produjeron transformaciones que proporcionaron una mayor sensibilidad en la comunicación entre culturas musicales interculturales. Relacionando estos principios metodológicos y científicos con el pensamiento crítico, tema predominante de este congreso, podemos decir que la pedagogía crítica está presente en cada una de estas pedagogías, especialmente por la conciencia que el conocimiento musical hace emergir en cada niño y en cada ser humano, buscando que su desarrollo se realice de manera armónica, completa, libre y creativa. Consultando la obra Pedagogía Crítica de que hablamos donde somos, de Peter McLaren y Kinkeloy, en su capítulo 12, titulado Musicando Paulo Freire, una pedagogía crítica para la educación musical, el autor Frank Abrams afirma que la pedagogía crítica no es un método tradicional de enseñanza de la música, ya que combina filosofía y pedagogía, teoría y práctica. En el mismo texto y según Peter McLaren, 1998, la pedagogía crítica es una manera de pensar, negociar y transformar las relaciones entre la enseñanza en el aula, la producción de conocimiento, las estructuras institucionales de la escuela y las relaciones sociales y materiales de otros contextos más amplios como comunidad, sociedad y Estado-nación. Se hace especial hincapié en desarrollar el potencial, pero no solo el del alumno o alumna, sino también el del profesor y profesoras. La pedagogía crítica en educación musical invita a que los profesores y profesoras utilicen múltiples y variadas estrategias de enseñanza para cumplir su misión, que es capacitar a los niños y niñas para que sean músicos. El capítulo continúa diciendo que cuando se observa la pedagogía crítica en el aula de música, es común ver a los niños y niñas tocando instrumentos del aula, haciendo signos con las manos, moviéndose o reaccionando de forma física a los sonidos que escuchan. También puede verse a niños y niñas que trabajan de manera cooperativa en grupos ocupados en la resolución o en el planteamiento de problemas. Habrá ocasiones en que los niños y niñas y sus profesores y profesoras entablen un diálogo verbal o musical mediante la difusión o la improvisación como forma de construir significados de una forma creativa. La pedagogía crítica en la educación musical no prescribe un currículo específico, pero puede utilizarse con muchos currículos distintos. Esta pedagogía fomenta experiencias de aprendizaje múltiples y liberadoras. Todo este capítulo es francamente motivador y explica claramente los horizontes de esta pedagogía crítica que pretende ser transformadora y activa. Todavía, y citando Paulo Freire, aquellos que aprenden en comunión con el responsable de su educación producen una forma correcta de pensar que va más allá del ingenio. Finalmente, diríamos que las huellas visibles de estas pedagogías no dejan lugar a dudas sobre los procesos transformadores que se desarrollan en niños, jóvenes, docentes, educadores y todos los agentes de enseñanza-aprendizaje en los campos de la música y las artes. Muchas gracias.